Colosenses capítulo 2, versículos del 6 al 15. Gran versículo. Dice, por lo tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. ¿Qué está diciendo Pablo? No se trata únicamente de haber hecho una oración de fe donde declaraste a Jesús como tu Salvador, sino lo que sigue es comenzar a seguir los pasos de Jesús, que lo que Él hizo, tú y yo lo podamos reflejar en nuestro diario vivir. Versículo 7 habla de dos cosas más que tenemos que hacer. Dice, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Cualquier cosa que estés haciendo en tu vida debe de ser construida y edificada sobre Cristo Jesús. ¿Cuál va a ser la recompensa? Bueno, este versículo lo dice. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Versículo 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Checa lo que dice el versículo 9. Dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Amén. He titulado a este mensaje, completos con Cristo, completos con Cristo. Acompáñame a orar unos segundos. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios vivo, eres un Dios, Señor, enteramente real, Señor. Y el día de hoy estamos acá para escuchar tu palabra y reconocer que si algo necesita nuestra vida para estar completa, se llama Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Está conmigo? ¿Sí? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Él es bueno. Sabes, muchas veces lo he dicho, pero hay algo que mi esposa y yo disfrutamos mucho y es acompañar a las personas que están a punto de casarse en algo que llamamos cursos prematrimoniales. Por más que decimos, ¿verdad? No, ya este curso prematrimonial que viene no lo vamos a dar nosotros, vamos a pedirle a alguien que lo haga. Ahí terminamos, ¿verdad? Frente a las parejas y en verdad lo disfrutamos bastante. ¿Por qué? Porque esta temporada en la vida de las personas está llena de un montón de emociones, llena de un montón de sueños, llena de un montón de anhelos, llena de un montón de preocupaciones incluso. Pero aún en momentos tan emocionales como este, previo a una boda, el gobierno de Cristo y su autoridad debe de permanecer en nuestros corazones. Es bien común ver a personas que entran en etapas muy peculiares, ¿verdad? Como la previa a casarse. Y pareciera como si estas etapas les llevaran a provocar que su fe se desconectara de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque son más las emociones, son más los sueños y son más las expectativas que de pronto, ¿verdad? Te olvidas de lo verdaderamente importante. Y un ejemplo de esto me pasó a mí en casa. Recuerdo que cuando yo estaba a punto de casarme, yo ya venía con un ritmo donde daba a mi casa una cantidad específica para cubrir los servicios, la luz, el agua y todo esto. Y entonces yo recuerdo que esa vez que llegué con mi mamá, le dije, ma, pues esta ya es la última semana que voy a estar viviendo aquí con ustedes, ya perdóname lo de la luz y perdóname lo del agua, ¿verdad? Y mi mamá me volteó y me dijo, no, hasta que usted salga de este lugar va a dejar de dar. Eso le va a preparar para cuando se case y tenga que cubrir los gastos de su nuevo hogar. Y sabes, lo que mi mamá me estaba diciendo, ¿verdad? Es no importa la temporada por la que estés atravesando, tú tienes un compromiso en esta casa. Y lo mismo sucede contigo y conmigo en nuestra relación con Dios. No importa la temporada por la que nuestra vida esté atravesando,
Tú y yo hicimos un pacto de unión y fidelidad con el Señor que no se debe de ver menguado aún en temporadas complejas, difíciles o hasta emocionantes de nuestra vida. Ahora, seguramente usted ha dicho, ¿verdad? O ha escuchado la frase, eres mi media naranja, ¿verdad? Y si se la dijeron a usted, se sintió así derretida, ¿verdad? Derretido. Ay, pero qué hermosas palabras, ¿verdad? Y sabes, aunque esta parece una expresión inocente, también deja al descubierto una de las tendencias más comunes en el corazón humano, y es la necesidad de encontrar en algo o en alguien aquello que nos haga sentir completos. El ser humano tiende a desarrollar este comportamiento, a buscar en alguna persona o en alguna circunstancia de la vida terrenal algo que les haga sentir completos. Y sabes, cada vez es más común, ¿verdad? Conocer a personas que buscan sentirse completas a través de una relación, no solamente de una relación de noviazgo, también de una relación matrimonial. Hay personas que buscan sentirse completas a través de haber obtenido un título profesional, una posición de influencia o la adquisición de bienes materiales. Y sabes, el problema es que cuando nuestra identidad y cuando nuestra seguridad descansan en cosas temporales, también se derrumbará nuestra vida cuando estas cosas desaparecen. Hemos conocido a personas, ¿verdad? Que durante toda su vida le adjudicaron la seguridad a un bien material. Le adjudicaron la seguridad de su vida propia a su matrimonio. Y cuando esta desaparece, ¿verdad? Entonces su vida se derrumba de a poco. ¿Cuál fue la causa? Bueno, pusieron a una persona en el lugar que únicamente a Cristo le corresponde. Pero quiero que leamos nuevamente lo que dice Colosenses 2, versículo número 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Si pudiéramos resumir este versículo en una sola frase, sería lo siguiente. Lo único, que verdaderamente necesitamos para estar completos en esta vida se llama Cristo Jesús. Lo único que necesitamos verdaderamente para estar completos en esta vida se llama Cristo Jesús. Ahora, tengo 3 preguntas para ti esta mañana. La primera, ¿qué sucedería si el día de mañana lo que más amas ya no está? ¿Qué sucedería si el día de mañana lo que más amas ya no está? ¿Cómo se afectaría tu relación con Jesús si de pronto aquello que es tan importante para ti desaparece? ¿Seguirías en tu relación viva y vigente con Dios? ¿O eso lo pondrías como en una especie de pausa en lo que ves cómo recuperas aquello que acabas de perder? Tercera pregunta, ¿cuántos de nosotros ante una situación de pérdida podríamos afirmar que Cristo es todo lo que necesitamos para estar completos? ¿Cuántos de nosotros ante una situación de pérdida podríamos afirmar que Cristo es todo lo que necesitamos para estar completos? Ahora, te tengo una noticia, una gran verdad. Es que la respuesta sincera a cada una de estas preguntas la encontraremos hasta que estemos delante de esas pérdidas. ¿Por qué te digo esto? Porque tú y yo podemos declarar que sí, declarar que no pasaría nada, declarar que estaríamos completamente seguros del amor y la relación que tenemos con Cristo en un ambiente como este, pero hemos visto lamentablemente que cuando las personas pierden aquello en lo que habían depositado su identidad, su seguridad o su esperanza, muchas de ellas terminan alejándose de Dios porque descubren que su corazón estaba descansando en algo más que en Cristo. Y así sucede. Y quizás has conocido la historia de alguna persona que quizá caminó durante mucho tiempo contigo en la fe,
Quizá esa persona incluso te acompañó, te enseñó y de pronto esta persona atraviesa por una situación de pérdida y su mundo, junto con la relación que tenía con el Señor, se derrumba y ya no está más. Por esta razón, a lo largo de sus cartas, Pablo exhortó constantemente a los creyentes a mantenerse alerta frente a todo aquello que busca ocupar el lugar de Cristo en nuestros corazones. 3 cosas que prometen hacernos sentir completos, pero que al final terminarán dejándonos totalmente vacíos. La primera de ellas es la religiosidad. La religiosidad. Y encontré un versículo muy ad hoc, ¿verdad? Que al parecer como que al inicio no tiene mucho que ver, pero en la interpretación correcta del versículo, sí. Mateo capítulo 6, versículo número 7. Mateo capítulo 6, versículo número 7. Dice, cuando ores, no parlotees de manera interna para que Jesús me acepte. O soy generoso para pagar lo que el Señor me ha dado. Asisto a la iglesia para que Dios no me castigue. Todas esas disciplinas espirituales son correctas. No te estoy diciendo, ¿verdad?, que dejes de orar, que dejes de ayunar, que dejes de servir en la congregación, que dejes de dar. No, todas esas prácticas espirituales, todas esas disciplinas espirituales son correctas siempre y cuando se estén llevando a cabo bajo la motivación correcta. Nada de lo que hagamos para Dios, escucha esto, nada de lo que hagamos para Dios podrá darnos la plenitud que viene por medio de relacionarnos íntimamente con Jesús. Tú y yo podemos dar, tú y yo podemos servir, tú y yo podemos cantar en la alabanza, ¿verdad? Tú y yo podemos ser las personas que más asisten a las actividades de la iglesia. Pero si estamos haciendo eso sin relacionarnos íntimamente con Jesús, entonces tarde que temprano nos vamos a sentir solos y vacíos. Porque la religiosidad busca hacernos creer que si llevamos a cabo esas prácticas, entonces seremos llenos de Dios. Pero lo único que te puede llenar de Dios es tener una relación íntima con Él, donde lo contemples a Él todos los días, donde lo busques por medio de la oración, claro, pero con la motivación correcta de conocerle más. No oramos, no ayunamos, no damos como si eso fuera una especie de amuleto para que nos vaya bien o para conseguir algo a nuestro favor. Todo eso debemos de hacerlo por el simple deseo de disfrutar de la presencia de nuestro amado Jesús. Pero también hay otra circunstancia que promete hacernos sentir completos, pero que al final nos puede dejar totalmente vacíos, y es la dependencia humana. La dependencia humana. Filipenses capítulo 3, versículo 3, la segunda parte, la parte B, Filipenses 3, 3b, dice, como la tienda, ¿verdad?, de las 3b, pero bueno, no es Filipenses 3, 3b. Ahora, si usted se pregunta por qué a veces ponen A, B o C, bueno, cuando un versículo es demasiado largo y quieres citar solamente una parte de la Biblia, entonces lo puedes dividir en parte A, parte B o parte C. Entonces, este versículo de Filipenses 3b es la segunda parte del versículo 3. Dice, confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. Iglesia, la dependencia en nosotros mismos y la codependencia en otras personas son grandes ladrones de la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Podemos llegar a creer que no necesitamos a Jesús, pues nuestras habilidades y sabiduría son suficientes. Podemos también llegar a creer que mientras ciertas personas permanezcan a nuestro lado, estamos completos. Pero ¿sabes algo? Ambas situaciones, ambos pensamientos son tan peligrosos, ¿verdad?, como ir en una carretera recta a 180 kilómetros por hora y de pronto encontrarnos con una curva.
Si tú y yo no dejamos de depender de nosotros mismos o de codepender de otras personas, tarde que temprano, como la persona que está manejando ese carro, terminaremos estrellándonos contra la realidad y las consecuencias serán demasiado gravosas. El único hombre del cual deberías de depender a lo largo de tu vida es Cristo Jesús. Pastor, pero es que si mi patrón me despide, el único hombre del cual deberías de depender a lo largo de tu vida es Cristo Jesús. Pastor, pero mi esposo me amenazó, ¿verdad? Que se va a ir de la casa, ¿qué voy a hacer? El único hombre del cual deberías depender en tu vida se llama Cristo Jesús. Así es, porque Él tiene la capacidad de completar nuestras vidas y darnos todo lo que necesitamos. Todos tus esfuerzos, todas tus necesidades, todas tus peticiones, ¿verdad? Antes de ser depositadas en cualquier persona que esté ubicada en este mismo plano terrenal que tú y que yo, tienen que ser depositadas en Cristo Jesús. Entiendo que hay personas que tienen mucha influencia sobre nuestra vida. Hay personas, ¿verdad?, que incluso tienen el futuro de nuestras vidas en sus manos, porque si ellos un día deciden despedirte, ¿verdad?, pues van a tomar la decisión y vas a dejar de tener trabajo. Hay personas, ¿verdad?, que influyen demasiado. Sin embargo, tenemos que entender que el único hombre del cual debemos depender a lo largo de nuestra vida es Cristo Jesús, y Él puede incluso influir en los pensamientos de aquellas personas que tienen autoridad sobre nosotros. En la semana hablaba con una mujer, ¿verdad?, que amiga nuestra de la pastora y mía. Ella se congregó algún tiempo con nosotros, ya no está aquí, y estábamos orando por una situación, ¿verdad?, bien complicada laboralmente que está enfrentando. Y sabes, antes de decir, ve y habla con esta persona, ve y trata de convencer a esta persona de que te dé favor, te dé gracia, ¿verdad? Lo primero que tenemos que aprender a hacer es orar a Cristo Jesús para que Él abra puertas y que Él pueda determinar en el corazón de las personas que tienen autoridad sobre nosotros, mostrarnos su favor o su bendición. Mateo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Todo hombre y toda mujer sobre la faz de la tierra tiene un principio y un final, pero Cristo Jesús es eterno. Junto con sus palabras, Él goza de eternidad. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo porque Él es bueno. Otra de las circunstancias que prometen darnos la llenura y la plenitud en la vida, pero que nos van a terminar dejando vacíos tarde que temprano, son las filosofías humanas. Colosenses 2, versículo número 8 dice, no permitan que nadie los atrape en filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Mira, y lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Es sorprendente cómo una amenaza que ponía en peligro la fe de los creyentes en los tiempos de Pablo siguen estando presentes el día de hoy. De hecho, la carta a los colosenses tiene el propósito de blindar a la iglesia de Colosa, ¿verdad?, de estas influencias filosóficas que había en aquel tiempo. Entonces, por eso Pablo se los dice literalmente, ¿verdad? Les dice, hey, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Hay muchos filósofos allá afuera, les está diciendo Pablo, que van a intentar venderles una verdad, pero ustedes tienen que saber y reconocer que Cristo Jesús es la única verdad. Ahora, ¿cómo se ve esto en nuestro tiempo? Bien sencillo. Basta con abrir nuestro teléfono, entrar a Facebook, Instagram, TikTok o cualquier otra red social para encontrarnos con cientos de voces que intentan decirnos qué necesitamos para ser felices, exitosos y sentirnos completos. Vivimos rodeados de mensajes que afirman, necesitas más dinero, necesitas más reconocimiento, necesitas una mejor posición, necesitas cumplir todos tus sueños sin importar lo que tengas que hacer para cumplirlos, necesitas encontrar a la persona correcta.
El problema no es que algunas de esas cosas estén mal. El problema es creer que ellas tienen la capacidad de complementar aquello que únicamente Cristo nos puede dar. Hasta cursos, ¿verdad? Podemos encontrar, ¿verdad? Encuentra en 90 días a tu media naranja, ¿verdad? Los 10 secretos para hacerte multimillonario. Y entonces todas estas filosofías que rodean al presente, ¿verdad? A las personas, tienden a hacer esto, ¿no? A vendernos una idea de lo que necesitamos y que cuando lo alcancemos, entonces estaremos total y completamente llenos. Me gusta mucho escuchar las entrevistas de personas exitosas, de jugadores, ¿verdad? De deportistas que lo han alcanzado todo. Y un buen entrevistador siempre va a buscar hacerle esta pregunta: ¿qué hubieras hecho diferente si hubieras tenido la capacidad de decidir mejor en el pasado? Y indudablemente muchos de ellos mencionan: me hubiera gustado estar más tiempo con mi familia. Me hubiera gustado, ayer vi, yo no sabía que esta frase era de Maradona, ¿verdad? O para mí que fue inteligencia artificial y yo ya se lo voy a contar. Pero bueno, están entrevistando a Maradona y Maradona dice: si yo no hubiera consumido tanta cocaína, hubiera sido mejor jugador de lo que fui. Y entonces yo pienso, ¿verdad? O sea, pero fuiste el mejor del mundo, ¿verdad? O sea, ¿cómo mejor que eso? El problema está en que personas como él creyeron que la totalidad y la plenitud en sus vidas se encontraba en el deporte, ¿verdad? O en el consumo de una sustancia. Alguien les vendió la filosofía de que era lo que necesitaban para estar llenos. Pero después del tiempo se dieron cuenta que terminaron totalmente vacíos. Ese es el peligro, amada iglesia, de que tú y yo nos entreguemos y adoptemos sin filtro filosofías humanas. Ahora, hay filosofías humanas que no necesariamente son malas. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Que tú y yo debemos de buscar la provisión para nuestros hogares de la mejor manera posible, pero no debemos de creer que el dinero es todo lo que necesitamos para ser felices. No está mal que tú tengas el anhelo de encontrar a tu príncipe azul, ¿verdad? O a la mujer con la que quieres casarte y vivir el resto de tu vida. No está mal. Lo que es incorrecto es creer que eso nos va a hacer sentir plenos y completos. Las filosofías humanas de prosperidad y éxito o bienestar buscan convencernos de que la plenitud llegará cuando finalmente obtengamos aquello que tanto anhelamos, pero la verdad es que no es así. Por esta razón Pablo escribió en Filipenses 3:8: así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo he considerado basura a fin de ganar a Cristo. Ahora, vemos a Pablo decir esto y él tenía la autoridad para decirlo, porque él tenía mucha influencia en su tiempo. Él era una persona, ¿verdad?, que era conocida por hacer lo malo, pero al final del día era conocida. Era un líder, era una persona que los demás lo escuchaban, que los demás le mostraban su favor. Era una persona muy conocida. Y entonces nos damos cuenta de que este hombre reconoció que todo eso que había logrado a lo largo de su vida no se comparaba en lo absoluto con el amor que Cristo Jesús había depositado sobre su corazón. Cientos de cosas a nuestro alrededor, cientos de cosas a nuestro alrededor pueden prometer llenarnos, pero el único que lo hará verdaderamente se llama Cristo Jesús. Amén. Así es. Cierro con esto. ¿Qué es lo que convierte a Cristo en aquel que puede llenar y suplir todo lo que necesitamos? Si ya dijimos que Cristo Jesús es lo único que necesitamos para que nuestra vida esté llena y completa, aún en medio de pérdidas dolorosas, ¿qué es lo que convierte a Cristo Jesús, lo que le da esta autoridad para ser esa persona que lo puede llenar todo en lo absoluto? Lo primero, su supremacía. Su supremacía. Colosenses 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo
sobre toda la creación. Iglesia, si Cristo está por encima de toda la creación, lo único que necesitamos es que Él habite en nuestro corazón. Jesús está por encima de las personas que más amamos. Por lo tanto, lo único que necesitamos es a Cristo. Jesús está por encima de las personas que aseguran que sin ellas no podremos vivir. Por lo tanto, lo único que necesitamos es a Cristo. ¿Sabes? Hay personas que viven aterrorizadas de ser abandonadas por alguien más. ¿Verdad? Y yo no sé qué pasaría si mi esposo se va, si mi novio se va. Todavía ni se casan y ya estás llorando por él, ¿verdad? Todavía ni siquiera tener el anillo, ya te tiene ahí sufriendo demasiado. Pero dices, yo no sé qué pasa si él me deja. Hey, recuerda esto. Jesús está por encima de las personas que aseguran que sin ellas no podrías vivir. Jesús está por encima de todo conocimiento humano. Por lo tanto, lo único que necesitamos es a Cristo. Jesús está por encima de nuestras riquezas, pero también está por encima de nuestras carencias. Por lo tanto, lo único que necesitamos es a Cristo. Y ¿sabes algo? Jesús está también por encima de tu pecado. Por lo tanto, lo único que necesitamos es a Cristo. La supremacía de Cristo es lo que le hace, es lo que le convierte en la única persona que puede llenar y suplir todo lo que necesitamos. Pero también su sabiduría y su conocimiento. Colosenses 2, versículo 3. En Él, en Cristo Jesús, están escondidos. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No importa cuál sea tu cuestionamiento, problema o circunstancia que estés atravesando en tu vida, Jesús es la respuesta. Tengo muchas dudas, pastor, de por qué sucedió esto en el pasado. ¿Sabes? Tengo muchas dudas de por qué está sucediendo esto en el presente. ¿Qué no se suponía que al estar en Cristo las cosas no iban a ser tan complicadas? Tengo muchas dudas, pastor, de por qué está por suceder esto en el futuro. Jesús es la respuesta. En Jesús está la respuesta. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Quiero aterrizar un poquito más esto. Hay muchas preguntas que a lo largo de la vida nos podemos hacer. Y que aun cuando vayas con el mejor psicólogo de psicólogos, ¿verdad? Vas a salir de ahí y no vas a encontrar la respuesta. Ahora, no estoy en contra de los psicólogos. Aquí hay muy buenos psicólogos. Pero en mi experiencia, en nuestra experiencia, incluso de los psicólogos que aquí están, hemos reconocido que muchas veces, es más, la mayoría de las veces, necesitamos de Jesús para que responda esos cuestionamientos que no llegamos a comprender y a entender a lo largo de nuestra vida. Yo he hablado con muchas personas que están atravesando por una pérdida y las personas preguntan, ¿por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué Dios permitió? Puedo sacar una tesis completa de por qué Dios obra de la forma en la que Él obra en nuestras vidas. Pero muchas veces ni toda la información bíblica, argumentada, teológica va a dejar totalmente saciada a esas personas. No es hasta que empiezan a conocer a Cristo Jesús y comienzan a relacionarse con Él, que entonces Jesús comienza a responder y a darle sentido a cada una de las cosas que no han entendido. Y sucede de formas bien peculiares. A veces la misma persona está leyendo la Escritura y de pronto salta algo y dices, ok, esta es la respuesta que durante tanto tiempo estaba buscando. A veces estás en una reunión como esta, el pastor, el maestro, el líder, quien sea, está enseñando algo y después dices, ay, eso era.
Y entonces no fue hasta que decidiste relacionarte con Cristo íntimamente que tus preguntas comienzan a ser respondidas. La semana pasada yo le decía a una persona, necesitas relacionarte con Cristo Jesús. En medio de este dolor, necesitas buscar a Cristo Jesús. Y Él te va a responder con el paso del tiempo. Él te va a responder conforme pasen las semanas, los meses. Cristo es suficiente porque Él tiene la capacidad de esclarecer aquello que a lo largo de nuestra vida parecía no tener sentido. Y por último, lo tercero que convierte a Cristo en aquel que puede llenar y suplir todo lo que necesitamos es su gracia redentora. Colosenses 2, del 13 al 15. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar sus pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y los eliminó clavándola en la cruz. Esto es hermoso. Si alguna vez has estado demandado, espero que no, bueno, pero había un acta, ¿no?, que declaraba las acusaciones que se tenían en tu contra. Y esa bendita acta, ¿no?, que decía aquellas cosas que habías hecho. Bueno, con Jesús fue similar. Dice Colosenses que esa acta de pecados que nosotros habíamos cometido, el Señor la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Gobernantes y autoridades espirituales que nos hacían creer que nunca podríamos estar en paz con Dios. Cristo Jesús los desarmó. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Dónde estaríamos ahora si Jesús no hubiera intervenido en nuestras vidas? Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estarías hoy si no hubiera llegado Cristo Jesús a tu vida? Mira, la realidad es que no lo sabemos. Hay quien dice que el hubiera no existe. Pero lo que sí sabemos es que la reconciliación con Dios nos sacó de la muerte espiritual y nos dio una vida nueva en Cristo. Estamos completos en Cristo porque la reconciliación con Dios le devolvió el sentido a nuestras vidas. Es bien hermoso salir de un encuentro con Jesús y ver los rostros de esas personas que asistieron a ese lugar, totalmente restaurados, llenos de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor les devolvió el sentido. Muchos de nosotros antes de llegar a Cristo no hallábamos ni siquiera algo de ganas por vivir, pero la reconciliación, el haber borrado nuestros pecados le devolvió el sentido a nuestras vidas. La reconciliación con Dios le devolvió el gozo a nuestras vidas, volvimos a sonreír con esperanza. La reconciliación con Dios le devolvió el rumbo a nuestras vidas. La reconciliación con Dios le devolvió la vida a nuestros cuerpos. Literalmente muchos de nuestros cuerpos experimentaron la visitación del Espíritu Santo. Y donde había muerte y donde había enfermedad, Él los vino a restaurar. Él le regresó el brillo a nuestros ojos. Y si cree que estoy siendo demasiado exagerado, si usted ya lleva tiempo caminando en Cristo, vea una foto de usted antes de Cristo y compárela. No se fije en el peso, porque además a lo mejor ya subió unos kilitos, ¿verdad? Y no, pastor, no me deprima. A mí me pasa cuando yo veo mis fotos cuando andaba de fiesta. Y luego mis amigos como que las sacan, ¿verdad? Ahí del internet y para acarrillarme. Pero la sonrisa que yo tenía en ese tiempo era una sonrisa fingida, ¿verdad? Había un montón de cosas ahí. Y más por el entorno en donde estaba.
Pero ahora veo las fotos con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, ¿verdad? Con mis amigos en Cristo. Y puedo ver cómo literalmente Él transformó mi rostro. ¿Por qué? Porque Él le devuelve la vida a nuestros cuerpos. Iglesia, no estamos completos porque lo tengamos todo. Estamos completos porque tenemos a Cristo. Cristo Jesús es todo lo que necesitamos. Ponte de pie, por favor. Y como siempre, quiero que entremos en oración con una actitud de arrepentimiento. Quizá tú estás acá y dices, ay, perdóname Dios, porque he estado buscando en otros lados la plenitud que solo tú me puedes dar. Bueno, si la palabra te lo reveló, felicidades, el Espíritu Santo está en ti. Pero ahora vamos a ir en oración, a arrepentirnos con el Señor y vamos a pedir una nueva convicción en nuestra vida. Algo que sea racional, algo que sea no producto de una emoción, sino que nuestra mente diga, es cierto, dependo solo de Cristo y nada más de Cristo. Renuncio a aquello que he intentado adherir a mi vida para estar completos. Señor, el día de hoy reconocemos que únicamente mediante la unión con Cristo es que estamos completos, satisfechos y enteros. El día de hoy reconocemos que no hay otro ser más grande que Jesús. Te pedimos perdón. Vamos, pídele perdón a Dios. Pidamos perdón a Dios por cuanto hemos intentado llenar los vacíos de nuestro corazón a través de la religiosidad, a través de la dependencia de nosotros mismos o de la codependencia en otras personas, a través de las filosofías huecas de la vida. Perdónanos, Dios, perdónanos. Perdónanos porque hemos buscado ser llenos con basura, Señor. Y el día de hoy reconocemos que aunque hemos intentado ser llenos, ¿verdad? No hemos terminado vacíos. El día de hoy reconocemos que tú eres supremo, que tú tienes toda la sabiduría y conocimiento. Pero también reconocemos que gracias a tu gracia redentora es que podemos estar llenos y completos. Oro en el nombre de Jesús para que la palabra que el día de hoy hemos aprendido pueda llenarnos con la autoridad y pueda cambiar, Señor, los pasos que hemos dado estos últimos años. Que dejemos de buscar en otras personas o en otras circunstancias lo que únicamente tú nos puedes dar. Ven y satúranos con tu Espíritu, amado Jesús, a cada uno de los que estamos en este lugar. Oro en el nombre de Jesús para que seas lleno, seas llena del Espíritu Santo. Y que mientras eres lleno y llena del Espíritu Santo, todo eso con lo que intentaste llenar tu vida y que fue erróneo pueda quedar expulsado, pueda quedar fuera, que no haya lugar en tu corazón y en tu vida para otra persona, para otra circunstancia, porque tu vida está ocupada totalmente por la vida de Cristo Jesús. Señor, que cuando estemos intentando ir detrás de otras circunstancias para llenarnos, tu Espíritu Santo nos recuerde que en ti está todo lo que necesitamos. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.